Caballo salva a un bebé de las vías del tren. Lo que pasa después cambia todo para siempre. En lo alto de una colina cubierta de pastos verdes y árboles robustos, se alzaba la hacienda San Salvador, una propiedad que brillaba con el esplendor del lujo y el poder. El dueño de este paraíso era don Salvador Fernández, un hombre cuya riqueza y ambición eran tan grandes como el tamaño de su vasto terreno. Don Salvador no había nacido millonario, se había forjado a sí mismo, desde la pobreza extrema hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes de la región. Pero con su ascenso al éxito, algo dentro de él se había endurecido, dejando atrás al joven humilde que una vez soñó con una vida tranquila y sencilla. Entre todos los símbolos de su riqueza, coches de lujo, muebles importados y obras de arte exclusivas, había un tesoro que sobresalía: su caballo, Relámpago. Este no era un animal cualquiera, era el caballo más veloz y majestuoso que la región hubiera conocido. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de obsidiana, y su andar era tan elegante que parecía flotar sobre el suelo. Relámpago era el orgullo de don Salvador, el centro de atención en todas las competencias y eventos sociales. «Es el mejor caballo que he tenido», solía decir con una sonrisa de satisfacción. Al principio, Relámpago no solo era un símbolo de estatus para Salvador, sino también su compañero más leal. Durante años, el hombre pasaba largas tardes cabalgando por los campos abiertos de su hacienda. Esos momentos eran su escape del bullicio de los negocios, su forma de reconectar con la tierra y consigo mismo. Mientras galopaba, sentía el viento en su rostro y la libertad de un hombre que había conquistado el mundo. Muchas veces, hablaba con Relámpago como si el caballo pudiera entenderlo. «Eres el único que no me juzga», le decía mientras acariciaba su brillante crin. Pero la vida de don Salvador tomó un giro drástico cuando sus negocios comenzaron a expandirse. Cada nuevo contrato, cada nueva inversión, añadía un peso adicional a su vida. Pronto, las tardes tranquilas en la hacienda se convirtieron en recuerdos lejanos. La ambición lo consumió por completo. Ahora, todo lo que hacía debía tener un propósito rentable. Cada decisión estaba guiada por números y beneficios. Fue entonces cuando la relación con Relámpago comenzó a cambiar. El caballo, que una vez fue el centro de su atención, empezó a ser ignorado. Las competencias y los elogios se habían convertido en algo del pasado, y Salvador ya no tenía tiempo para montar. Relámpago, que siempre había sido un animal lleno de energía y vitalidad, empezó a envejecer. Su paso ya no era tan rápido como antes, y su cuerpo mostraba signos de los años. Sus músculos firmes empezaron a ceder, y aunque su espíritu seguía siendo fuerte, no podía negar que el tiempo había comenzado a dejar su huella. Un día, mientras observaba a Relámpago desde la ventana de su despacho, don Salvador murmuró para sí mismo: «Un caballo viejo ya no tiene lugar aquí». Sus palabras fueron frías, cargadas de indiferencia. Había olvidado las innumerables tardes que pasaron juntos, las carreras ganadas y los momentos en que Relámpago fue su única compañía en un mundo lleno de superficialidad. Ahora, todo lo que veía era un animal que representaba un gasto innecesario. Los trabajadores de la hacienda, que conocían la historia entre Salvador y Relámpago, no podían entender cómo el hombre podía ser tan insensible. «Él no siempre fue así», comentaba uno de ellos. «Antes tenía un corazón más blando, pero el dinero lo endureció». Sin embargo, no podían hacer nada para cambiar su mentalidad. Salvador había decidido que Relámpago ya no era útil, y por lo tanto, no tenía cabida en su vida. A pesar de ser relegado al olvido, Relámpago seguía mostrando una dignidad que nadie podía ignorar. Incluso mientras su dueño lo evitaba, el caballo mantenía su porte elegante. Cada noche, bajo la luz de la luna, Relámpago caminaba lentamente por los campos de la hacienda, como si estuviera recordando los días de gloria. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de tristeza y determinación, como si supiera que su historia aún no había terminado. Lo que don Salvador no sabía era que la vida siempre encuentra formas de dar lecciones inesperadas. Relámpago, aunque viejo y aparentemente olvidado,
estaba destinado a cambiar el curso de la vida de su dueño de una manera que nadie podría imaginar. En una noche particularmente tranquila, mientras el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente, Relámpago levantó la cabeza hacia la luna, como si estuviera esperando una señal. Era como si algo dentro de él le dijera que su propósito aún no había sido cumplido, y aunque don Salvador pensaba que el caballo ya no tenía valor, estaba a punto de descubrir que los lazos que formamos con aquellos que nos acompañan en nuestras vidas nunca se rompen por completo. Las semanas se transformaron en meses, y Relámpago continuó viviendo en un limbo de abandono y desatención. Lo que alguna vez fue un establo majestuoso ahora era un espacio deteriorado, con paredes que mostraban grietas y paja que se acumulaba en montones viejos y húmedos. El aire dentro del establo era pesado, lleno de polvo, y cada día que pasaba se sentía como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, pero sin ofrecer esperanza alguna. Relámpago, aunque envejecido, mantenía un espíritu indomable. Desde el fondo de sus ojos oscuros y expresivos, aún brillaba una chispa de lucha, como si supiera que su historia no podía terminar ahí. Durante las noches, cuando el resto de la hacienda dormía, solía caminar con lentitud por los campos adyacentes, dejando huellas en la tierra suave mientras observaba la luna llena que colgaba sobre el horizonte. Sin embargo, sus pasos eran más inseguros, y cada movimiento parecía costarle más esfuerzo que el anterior. Una noche particularmente oscura, mientras vagaba por los campos, Relámpago tropezó con una rama oculta bajo la hierba alta. El impacto fue inmediato y brutal. Su pierna delantera izquierda, ya debilitada por los años de carreras y la falta de cuidado reciente, no soportó el peso, y el caballo cayó pesadamente al suelo. Relámpago intentó levantarse varias veces, pero el dolor y la fatiga lo vencían con cada intento. Su relincho, bajo pero cargado de angustia, rompió el silencio de la noche. Desde una cabaña cercana, Miguel, un joven trabajador de la hacienda, escuchó el ruido. Miguel había pasado años admirando a Relámpago, viéndolo como un símbolo de grandeza y determinación. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia el lugar de donde provenía el sonido. Al encontrar al caballo tirado en el suelo, Miguel sintió un nudo en el pecho. «No te preocupes, amigo, no dejaré que te quedes aquí solo», murmuró mientras acariciaba su crin en un gesto tranquilizador. Con gran esfuerzo, Miguel logró levantar parcialmente a Relámpago, usando una cuerda improvisada para apoyarlo y guiándolo de regreso al establo. Otros trabajadores se unieron al rescate, aunque lo hicieron con reservas, temerosos de las consecuencias de desobedecer las órdenes de don Salvador. Esa noche, mientras todos regresaban a sus camas, Miguel se quedó en el establo, limpiando con cuidado la herida en la pierna del caballo y asegurándose de que tuviera agua fresca. Miguel comenzó a hablar con Relámpago, como si fuera un viejo amigo. «¿Sabes? No entiendo cómo alguien puede olvidar tanto lo que eres. Fuiste el orgullo de esta hacienda, y ahora, mírate, pero no te preocupes, yo estaré aquí para ti», dijo Miguel en voz baja mientras aplicaba un vendaje improvisado. Relámpago, agotado pero reconfortado por la presencia del joven, relinchó suavemente, como si agradeciera su compasión. Por la mañana, la noticia del incidente llegó a oídos de don Salvador. Al enterarse de que Miguel había gastado tiempo y recursos en atender al caballo, lo llamó inmediatamente a su despacho. «¿Qué parte de mis órdenes no entiendes?», preguntó Salvador, su voz fría y sus ojos llenos de desdén. «Ese animal ya no vale nada, no hay razón para desperdiciar ni un segundo en él». Miguel, con el corazón latiendo rápidamente, tomó aire antes de responder. «Con todo respeto, señor, Relámpago no es solo un caballo, él fue el que puso esta hacienda en el mapa, ganó carreras, trajo orgullo, y más importante, siempre estuvo ahí para usted cuando lo necesitaba. Él merece más que ser olvidado». Hubo un momento de silencio tenso. Don Salvador, aunque claramente molesto, no pudo encontrar palabras para contradecir al joven. Finalmente, agitó la mano con impaciencia. «Haz lo que quieras», dijo, volviendo su atención a los documentos sobre su escritorio, «pero no esperes que yo lo financie». A partir de ese día,
Miguel asumió la responsabilidad completa de Relámpago. Le dedicaba cada momento libre, limpiando su establo, asegurándose de que tuviera comida adecuada y, sobre todo, dándole compañía. Aunque el caballo seguía cojeando y sus movimientos eran lentos, algo comenzó a cambiar en él. Cada día parecía recuperar un poco más de su fuerza, y su mirada, antes apagada, empezó a reflejar nuevamente esa chispa que lo había hecho famoso. Un día, mientras Miguel lo paseaba por los campos para fortalecer su pierna, notó algo extraordinario. Relámpago, a pesar de su cojera, caminaba con una determinación casi sobrenatural. Sus pasos eran firmes, y aunque el esfuerzo era evidente, parecía impulsado por algo más grande que él mismo. «Eres un luchador, amigo», dijo Miguel con una sonrisa mientras acariciaba su cuello. Lo que ninguno de ellos sabía era que el destino estaba preparando algo mucho más grande. Relámpago, el caballo que todos habían dado por terminado, estaba a punto de demostrar que incluso los más olvidados pueden ser los héroes más grandes. Los días en la hacienda transcurrían con la monotonía habitual. Aunque Relámpago se estaba recuperando bajo los cuidados de Miguel, su vida ya no era la de antaño. Las tardes que antes estaban llenas de galopes libres y carreras emocionantes, ahora se reducían a paseos cortos y tranquilos por los campos. Sin embargo, el caballo seguía mostrando una energía particular en su mirada, como si estuviera esperando que algo extraordinario sucediera. Miguel, que había aprendido a interpretar las emociones de Relámpago, notó que en los últimos días el caballo parecía inquieto. Pasaba largos ratos parado en el borde de los campos, mirando hacia el horizonte. Por las noches, su relincho rompía el silencio de la hacienda, como si intentara llamar la atención de alguien. «Es como si supieras algo que yo no», le decía Miguel mientras le acariciaba el lomo. Aunque el joven trataba de calmarlo, sabía que el comportamiento de Relámpago era diferente. Una tarde, mientras Miguel estaba en el establo limpiando el equipo de montar, escuchó un sonido distante, el silbato de un tren que atravesaba la región. Era un sonido común, pero al escucharlo, Relámpago levantó la cabeza bruscamente, sus orejas se movieron y su cuerpo entero se tensó. Miguel lo observó con curiosidad, sin darle demasiada importancia. «Es solo un tren, amigo», comentó en voz baja, pero Relámpago no apartó la vista de la dirección del sonido, como si supiera que algo más estaba ocurriendo. Esa noche, una tormenta inesperada azotó la región. Los cielos se oscurecieron rápidamente y los relámpagos iluminaban el horizonte, seguidos por truenos que retumbaban con fuerza. Los trabajadores de la hacienda se apresuraron a refugiarse en sus cabañas, y los animales fueron encerrados en sus respectivos establos. Sin embargo, mientras la lluvia caía con fuerza, Relámpago comenzó a mostrarse inquieto. Dentro de su establo, golpeaba el suelo con sus cascos y emitía relinchos fuertes que resonaban por toda la hacienda. Miguel, que estaba en su cabaña, escuchó el alboroto y corrió bajo la lluvia hacia el establo. «Relámpago, tranquilo, ¿qué te pasa?», exclamó al abrir la puerta, pero el caballo estaba decidido. Su cuerpo se movía de un lado a otro, y sus ojos reflejaban una urgencia que Miguel no podía comprender. Antes de que pudiera detenerlo, Relámpago golpeó con fuerza la puerta de su establo, rompiéndola y saliendo al exterior bajo la tormenta. «Relámpago, vuelve», gritó Miguel, pero el caballo ya estaba galopando en la dirección del silbato del tren. Miguel intentó seguirlo, pero la velocidad de Relámpago era incomparable, incluso con su cojera. «¿Qué demonios estás haciendo?», murmuró mientras lo veía desaparecer en la distancia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo cercano, un tren avanzaba lentamente por las vías, pero en un punto remoto, algo desgarrador estaba ocurriendo. Un bebé, envuelto en una manta delgada, yacía en medio de los rieles, completamente desprotegido. El tren, incapaz de detenerse a tiempo, se acercaba rápidamente. Nadie sabía cómo el bebé había llegado allí, pero su llanto era casi imperceptible bajo el ruido de las ruedas de acero y el retumbar de la tormenta. Relámpago, guiado por un instinto inexplicable, llegó corriendo hasta los rieles. La escena era aterradora, el tren estaba a pocos metros de distancia, y la vida del bebé pendía de un hilo. Sin dudarlo, el caballo saltó a los rieles,
con una precisión increíble, mordió la manta que envolvía al bebé. Usando toda su fuerza, lo levantó suavemente y comenzó a moverse hacia un lugar seguro. Justo cuando el tren pasó rugiendo a toda velocidad, Relámpago logró salir de los rieles con el bebé entre sus dientes. El conductor del tren, que había presenciado toda la escena desde su cabina, estaba paralizado por el asombro. No puede ser real, murmuró mientras miraba al caballo desaparecer en la distancia con el bebé. Relámpago, completamente empapado y con el corazón latiendo con fuerza, llevó al bebé hasta un pequeño cobertizo cercano. Allí, lo colocó cuidadosamente sobre la paja seca y se quedó a su lado, protegiéndolo del frío con su propio cuerpo. Sus ojos, que habían sido testigos de tantos momentos de desdén y abandono, ahora reflejaban compasión y valentía. Cuando la tormenta finalmente se calmó, unos aldeanos que pasaban por el lugar encontraron al bebé y al caballo. La escena era casi surrealista. El imponente caballo negro, con su cuerpo cubierto de lodo y su pelaje brillante bajo los primeros rayos de sol, estaba de pie junto al bebé, vigilándolo como un guardián silencioso. Los aldeanos, incapaces de creer lo que veían, se acercaron lentamente. «Es un milagro», dijo uno de ellos con voz entrecortada. «Este caballo ha salvado una vida». Relámpago, aunque visiblemente cansado, no se movió hasta que los aldeanos recogieron al bebé y lo llevaron a un lugar seguro. Lo que nadie sabía era que este acto heroico era solo el comienzo de algo mucho más grande. El amanecer se alzó sobre el pequeño pueblo, trayendo consigo el murmullo de una noticia que rápidamente comenzó a esparcirse como el fuego. Un caballo salvó a un bebé de morir en las vías del tren, decían los aldeanos, incrédulos y emocionados. Relámpago se había convertido en el centro de atención, y su valentía no solo sorprendía a los habitantes locales, sino que también comenzaba a captar el interés de los medios de comunicación. Miguel, que había seguido las huellas de Relámpago tras la tormenta, llegó justo cuando los aldeanos estaban reunidos alrededor del caballo. Al ver a su fiel compañero en pie, agotado pero orgulloso, el joven sintió una mezcla de alivio y admiración. Corrió hacia él, abrazándolo por el cuello, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sabía que eras especial», susurró. «Sabía que tenías un propósito más grande». Mientras tanto, el bebé había sido llevado al hospital más cercano para asegurarse de que estuviera sano. Los médicos, al examinarlo, encontraron una pulsera en su pequeña muñeca con un nombre grabado: Diego. Este descubrimiento abrió una nueva serie de preguntas. ¿Quién era este bebé? ¿Cómo había terminado en las vías del tren? Y lo más importante, ¿quién lo había abandonado? Las respuestas llegaron más rápido de lo esperado. Un reportero local que cubría la historia investigó los registros de nacimientos y descubrió que Diego era el hijo ilegítimo de don Salvador Fernández, el dueño de la lujosa hacienda donde vivía Relámpago. La madre del bebé, una joven trabajadora que había sido despedida injustamente, había intentado acercarse a Salvador para pedirle ayuda, pero el hombre, temiendo un escándalo, había ordenado a sus empleados que la alejaran. En un acto de desesperación, alguien cercano a la familia había dejado al bebé en las vías, pensando que nadie lo encontraría. La noticia llegó rápidamente a Salvador, quien, al enterarse, quedó completamente devastado. La imagen pública que había construido durante años estaba en peligro, pero más allá de eso, enfrentaba la vergüenza de sus propias acciones. Sin embargo, lo que más lo impactó fue descubrir que el caballo que había despreciado y abandonado había sido el héroe que salvó a su hijo. Movido por una mezcla de culpa y gratitud, Salvador decidió visitar el lugar donde estaba Relámpago. Cuando llegó, encontró al caballo descansando en un prado, rodeado de aldeanos que lo admiraban como si fuera una leyenda viviente. Miguel estaba a su lado, acariciando su crin y contando la historia de cómo había cuidado de él cuando todos lo habían abandonado. Salvador, que siempre había sido un hombre orgulloso, sintió un nudo en la garganta al acercarse. «Relámpago», murmuró con voz temblorosa, «te fallé. No merezco tu perdón, pero quiero agradecerte por salvar a mi hijo». El caballo levantó la cabeza, mirando a Salvador con esos ojos profundos y sabios que parecían ver más allá de la superficie. Aunque no podía hablar, su postura tranquila y su mirada transmitían un mensaje claro:
El perdón no necesitaba palabras. Salvador no solo decidió llevar a Relámpago de regreso a la hacienda, sino que también tomó medidas para corregir sus errores. Reconoció públicamente a Diego como su hijo y ofreció apoyo económico a la madre del niño. Además, destinó parte de su fortuna a la creación de un santuario para animales abandonados, en honor a Relámpago y a todos los seres que son ignorados por no cumplir con las expectativas de la sociedad. La historia de Relámpago y Diego se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. El caballo que una vez fue despreciado por ser viejo e inútil, ahora era celebrado como un héroe. En cada rincón de la región, la gente hablaba de cómo un simple animal había cambiado la vida de todos a su alrededor, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y el coraje podían prevalecer.